Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. A reflexionar sobre la formación, sobre el proceso de formación y el proceso educativo de los estudiantes de Derecho, encontramos frecuentemente dos filosofías que parecen tener una posición distinta. Por un lado, la posición escolástica, que favorece la concentración en la actividad académica, minimizando la actividad de los estudiantes en la práctica profesional. Se sugiere a los estudiantes que se concentren en la actividad académica, en la formación escolástica, que minimicen hasta donde sea posible su participación en la práctica profesional para evitar distraerse de su principal actividad, que es la actividad escolástica, la actividad académica. En contra de esta posición se pregona, se propone una filosofía que podríamos llamar la filosofía del aprendiz. Las personas que sostienen esta posición opinan que el abogado se forma en la práctica, que realmente lo que se aprende en la escuela es nada o casi nada, y que para verdaderamente ser un abogado exitoso, que dé resultados, se debe involucrar la persona en la práctica profesional desde el principio. Tradicionalmente, los abogados, siendo meritorios en un juzgado, en una agencia del Ministerio Público, ayudantes en un despacho, etcétera, y poco a poco ir avanzando en el escalafón hasta obtener el grado de la licenciatura en Derecho. Estas son dos filosofías que están presentes no solamente en Monterrey, sino yo diría en todas partes del mundo. Pero la pregunta es, ¿qué piensan los estudiantes de Derecho? Y para conversar sobre este tema, he invitado a una inteligente joven estudiante de Derecho que ya nos ha acompañado anteriormente en este programa. Me refiero a María Díaz Castañeda. María es estudiante del 7º semestre de la licenciatura en Derecho en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, y como lo comenté en nuestro anterior programa en la que ella participó, es una joven dinámica que está involucrada en muchísimas e importantes actividades. Y en este sentido debo destacar muy principalmente que ella fue la fundadora del periódico estudiantil de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, Libre Crónica, que ya tiene 2 años de estarse publicando, y como fundadora fue la primera editora en jefe de esta publicación. María, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos, y yo quisiera preguntarte tu opinión. ¿Qué es lo que conviene? ¿La escuela o la práctica? Ante este dilema, ¿qué es lo que tú opinas a partir de tu propia
experiencia personal y también a partir de lo que tú has observado en tus colegas, en tus compañeros estudiantes. Muchas gracias por este espacio, doctor. La verdad estoy muy honrada y también por nombrarme tan bonitamente en su introducción. Pues mucho también le agradezco este espacio para compartir con ustedes tanto escuchantes como visitantes, internautas, como nos dicen, mi experiencia sobre qué es realmente la mejor vertiente, estudiar o trabajar. Les voy a ser muy sincera, he aprendido a base de mis propias experiencias. Cuando empecé mi licenciatura de Derecho en el 2020, me vi en la necesidad de meterme a trabajar, lo cual logré estando en el Juzgado Quinto de la Familiar Oral en los Juzgados de Monterrey, allá sobre Mariano Escobedo. Y la verdad, desde mi experiencia, creo que depende mucho sobre la situación actual del estudiante, qué es lo que más le conviene a ellos. ¿Por qué? Pues, si bien la práctica nos da esa visualización de lo académico ya más concreto, más aterrizado, no tan teórico, pues es muy distinto verse hablar de sentencias siendo escribiente en el MP a que viéndolo sentado en un aula de clase. Sin embargo, creo que depende mucho de la situación actual del estudiante y qué es lo que busca, pues no todos aprendemos y nos desarrollamos de la misma manera. Primero que nada, el solamente ser estudiante puede que nos llegue a afectar a nosotros dentro de la autoestima, y digo nosotros porque pues estoy hablando desde mi propia perspectiva, pero también por comentarios que se me han hecho tanto de colegas, amigos, pero también compañeros de trabajo. Si bien pues principalmente se nos dice entrando de, ay, ya estás en X semestre, ya deberías estar ejerciendo. Sin embargo, eso no es aplicable para todo el mundo. ¿Por qué lo digo? Depende también mucho a qué te quieras dedicar. Si uno quisiera ser un asesor empresarial, un abogado asesorando empresas, no es lo mismo que ser un abogado litigante. Pues para ser un abogado litigante, o en este caso un practicante de litigio, requieres automóvil propio. Ahora, puede que muchos me digan de que no es cierto, mis papás no me dieron automóvil propio, pero me pude desarrollar en esa misma manera. El sueldo de todos no es el mismo y las oportunidades de todos no son las mismas. Pero lo que sí se requiere es facilidad de transporte o facilidad de transporte propio al momento que se indica. Pues si bien sabemos, nos llevan a revisar los famosos autos a los juzgados, y no estoy hablando de ir a revisar los carros, sino de verdad ir a ver el estado procesal de nuestros asuntos. Necesitas carro propio para poder llegar y moverte y desplazarte alrededor de la ciudad. También por cumplir con tus obligaciones académicas, pues es muy distinto el precio de un Uber de tu despacho al juzgado, que por decir de la Libre a los juzgados Monterrey, son precios muy distintos tanto a distancia y a tiempo. Ahora, Sí, para y ser eso es abogado, cierto particularmente en una ciudad como Monterrey, en donde hay juzgados en San Pedro, en Monterrey, en Guadalupe, en San Nicolás, y si manejas derecho penal, pues hasta Santa Catarina, claro, y de pronto tienes asuntos por allá, y estamos hablando de distancias que pueden ir de entre 15 y 20 o 25 kilómetros, de pronto 30 en una ciudad con tráfico. exacto. Entonces, ese desplazamiento es algo que se tiene que considerar. A la vez, yo digo desde mi opinión personal, cuando compañeros de bajos semestres me preguntan, oye, tú que empezaste a trabajar desde una temprana edad al semestre, ¿por qué lo optaste o cómo lo hiciste para llevarlo a cabo? Y yo personalmente les afirmo que mi situación, tanto familiar como académica, me permitieron dedicarme tanto a la escuela como a la práctica profesional. En lo personal, soy una abogada que, además de leer y ver el contenido en clase, participar, analizar, también para mi facilidad de aprendizaje es ejercerlo, practicarlo, redactarlo. Pero ese no es el caso para muchos. Hay personas que prefieren aprender dentro de un aula de clase, entenderlo y luego ejercerlo, como en su sentido opuesto. Ahora, más allá de si estás trabajando o no, una pregunta como estudiante que plantearse es, ¿qué tanto he comprendido de la carrera al momento? Algo que me hubiera gustado que alguien me dijera en mis primeros semestres es, primero prepárate lo suficiente en la materia que quieres dedicarte o la que tienes interés para no quemar relaciones profesionales por incompetencia propia o por no saber. De hecho, a la fecha,
ejerzo el litigio fiscal, asesoría fiscal. Sin embargo, para llegar a ese punto donde le puedo contestar dudas a clientes o puedo tener una plática sobre la mejor estrategia a seguir con mis jefes, tuve que haber pasado por un proceso de autoformación académica propia, en donde tal cual me encontraba prestando libros de semestres más arriba, tratando de comprender la materia fiscal cuando me hubiera gustado que un maestro me hubiera instruido. Pero debido a eso, llegó un punto donde yo ya no sabía qué no sabía. Ahí voy, ahorita explico. A lo que me refiero es que era una materia tan amplia que lo poco que podía agarrar y autodidactamente enseñarme no me daba para el callo que requerían los despachos. Entonces, por aquí en Monterrey sí hay varios abogados que pueden decir que igual y no fui la mejor pasante o carecía de cierto entendimiento, era porque empecé a trabajar en una materia complicada, estando apenas en segundo o tercer semestre. Estaba ¿Es muy qué materia? fiscal, litigio fiscal, que es más bien en muchas universidades una materia que se ve en semestres más adelante. Fue hasta séptimo donde la primera vez que llevé Derecho Fiscal 1. Y a la fecha no he visto la materia de seminario fiscal o la práctica de el litigio fiscal dentro de mi programa de estudios, pues todavía me faltan más semestres por recorrer. No sé si me explico. A Sí, lo que voy, claro. primero empieza por los básicos, comprende el litigio, fortalece tus bases lo más que puedas y luego ponte a trabajar, porque una vez con tus bases puestas, ya tienes los principios más pequeños del derecho y luego ya los puedes aplicar a materias más complicadas. Pues a mí me tuvieron que enseñar a contar un término o a calcular un plazo desde cero. Yo ni siquiera sabía qué era la expresión surtió efectos tu notificación estando en segundo semestre, apenas estaba llevando personas y familia o bienes, no se me había acercado a lo que era el litigio o la importancia de cumplir con estos plazos, lo que eran horas hábiles. Entonces, para no decir expresiones más coloquiales, de verdad que a mí me enseñaron tal cual en la calle a error y aprendizaje. Pero más allá de, no existen solamente estas dos opciones, pues también solamente enfocarte en el área académica te deja con un rezago profesional al momento de graduarte. Pues una realidad en la que muchos jóvenes nos afrontamos es que despachos no quieren contratar a pasantes primerizos una vez que te gradúas. Buscan a gente ya recién egresada con mínimo 2 años de experiencia, 2 años de pasantías. Pero se van a preguntar cómo voy a hacer eso si soy estudiante. Me remito a que la situación de cada uno es distinta. Y en los momentos donde no me encontraba trabajando, no perdí el tiempo. Me dediqué a tanto actividades académicas como fuera del área de la escuela. Pues más allá de solamente ser estudiante no significa que solo estés dedicado a la escuela. ¿A qué me refiero? Que en vacaciones o tiempos en donde no me encontraba laborando, me metí a cursos, me metí a diplomados. Y me van a decir, claro, pues sigues estudiando, sí, pero estás aprendiendo con personas ya profesionales. Y de hecho, el trabajo en el que estoy ahorita, el despacho Tax Business de litigio fiscal con el licenciado Eric Castillo Magaña, lo conocí propiamente en un diplomado. Cuando le pregunté por qué yo, porque fue una incógnita que me estaba preocupando, él me dijo, porque fuiste la única estudiante, primero que nada, no graduada, que contestó una pregunta que ninguno de los otros abogados egresados contestó. Y eso lo sé porque la facultad me dio una gran y amplia gama de profesores que me han podido compartir sus experiencias y conocimientos. Y aunque no lo crean, esas cosas las retienes. Pónganle atención a las pláticas de sus profesores cuando estén en clase. Aunque divaguen del tema de la propia clase y les estén compartiendo sus experiencias, escuchen. Puede que logren agarrar algún concepto que no consideren y de hecho la pregunta que contesté fue ¿qué era un amicus curiae? Y eso yo lo sé porque le pregunté a la maestra Carla Luisa qué era ese término que había usado, pues yo nunca lo había encontrado en un libro. Y me lo contestó. Tal cual me remitía a una respuesta que me compartió un profe de clase en su tiempo de clase, que me dio la oportunidad de estar trabajando ahora en un despacho. Y la verdad estoy muy contenta ahí. A lo que voy es, no solamente existen estas dos vertientes, porque uno puede hacer lo que quiera con su tiempo. Entonces, si no nada más estás estudiando en la escuela, aprende, ve a cursos, familiarízate, trabaja tus relaciones profesionales, aunque no realmente sea ejerciendo la labor de un abogado, pero
como estudiante. A eso vas a un diplomado, a estudiar y aprender. Y si verdaderamente te metes en ese carácter, puede que saques cosas que te van a beneficiar en tu propia vida profesional. O a su vez, si estás en una vida profesional y estás descuidando la escuela, trata de aprender lo más que puedas en una profesión. Los términos de calle, los famosos términos de calle, pues que tal cual no hay un libro de vocabulario procesal que debamos de aprender, pero son frases que uno empieza a agarrar en la práctica. Pues, si bien se sabe, el abogado nunca deja de estudiar y el estudiante puede que se tenga que esperar un momento para empezar a trabajar, pero no significa que esos dos conceptos sean mutuamente exclusivos y limitativos. Puedes cruzarlos y casarlos y hacer esta magnífica experiencia de tu escuela. De hecho, algo que les comparto mucho a mis compañeros de la Libre es que cuando vean que hay una plática de abogados o para la maestría o para semestres más arriba, no le tengas miedo, inscríbete. De verdad no sabes qué tipo de conocimientos o ideas puedas sacar de ese tipo de experiencias. Y la verdad creo que es algo que muchos deberíamos emplear y no únicamente estar atormentados por la idea de que si solamente somos estudiantes o de si solamente soy un pasante. Se pueden ser las dos cosas o ninguna ni otra, pero siempre que estés aprendiendo y lo emplees en tu vida, puedes aprender muchísimo más y salir adelante. Sí, me queda claro que las circunstancias personales de cada individuo son distintas. Si a ti te apremia la necesidad económica, pues trabajar no es una opción. Tú tienes que trabajar. Y hay mucha gente que lo ha hecho exitosamente a lo largo de la vida, haciendo, inclusive considerando que a veces tienen que mantener a una familia, a veces tienen que mantenerse también a sí mismos, y que es imprescindible para ellos trabajar, incluyendo que no necesariamente ese trabajo tiene que ser de abogado. A veces hay estudiantes que al mismo tiempo que ingresan a las universidades, ya sea para estudiar derecho o para estudiar cualquier otra cosa, pues son vendedores de seguros, algunos son profesores de primaria, otros capacitadores, otros vendedores de, de productos, empleados en tiendas, en oficinas, en fábricas, inclusive obreros que desean superarse, etcétera. Pero en términos de la profesión, sí conviene señalar que el, los ámbitos de la práctica y de la academia son inagotables. El conocimiento es inagotable. Entre más estudias te das cuenta que menos sabes y que más necesitas estudiar, y entre más avanzas en la práctica profesional te das cuenta que es interminable lo que te queda por explorar desde un punto de vista meramente práctico. Entonces la posición es qué es lo que conviene hacer en situaciones, digamos, ideal, más allá de las particularidades y de las necesidades que cada quien pueda tener en su vida. En términos ideales, si esto lo enfrentara un estudiante que tiene realmente la posibilidad de elegir, ¿qué es lo que tú le recomendarías? Yo le diría que primero tome una serie de pasos para evaluar su situación actual. Si es que tienes un trabajo muy físicamente demandante, como usted mencionó, siendo un obrero buscándose superar, o si únicamente es estudiante de preparatoria y está buscando cómo analizar o escoger su carrera, o a su vez siendo ya un estudiante a punto de graduarse, uno se tiene que plantear qué está a mi alcance, qué puedo hacer, porque bien,
no todos también aprendemos igual y de la misma manera. Y de hecho me gustaría compartirle una pequeña anécdota sobre una este, estudiante o columnista que me tocó asesorar estando como editora en jefe en la Libre Crónica. Ella se llama Daniela y la verdad es también una muy amiga mía y es una estudiante brillante. La verdad, Daniela Lerma tenía una pasión por el derecho constitucional, pero todavía no llevaba la materia. Y ella me dijo, es que quiero escribir de este tema y tengo miedo de que no satisfaga tus propios estándares. Y le dije, inténtalo. Nunca sabes que puedes aprender estando buscando información para poder escribir y poder comprender un tema y publicarlo. Y en efecto, eso hizo. Me dijo, estando buscando la información de este tipo para esta pieza, descubrí que me fascina el derecho constitucional y quiero aprender más. Y posteriormente se siguió dedicando a este tipo de estudio. Reitero, no siempre para aprender se tiene que pagar un curso, se tiene que pagar una matrícula. Uno propiamente al tratar de redactar una pieza, y digamos, fue una tesis, no, fue un artículo de a lo mucho, creo que fueron como 4 o 5 páginas y estuvo un poco extenso, pero muy increíble. Y me sorprendió también su voluntad de, oye, me armaste de valor para querer seguir escribiendo, porque así me di cuenta que así aprendo. Y yo, oye, increíble, yo también aprendo de esa manera. El retarte poco a poco con temas que no conoces para estudiarlos, digerirlos y después armar una pieza periodística, jurídica. De cierta manera es como ponerte a hacer un examen, simplemente no te van a calificar sobre la veracidad de tu respuesta o qué tan cerca se acerca tu interpretación a la de la ley. Es porque ya la comprendiste, sabes de qué estás hablando y te lo replanteas a un caso concreto o se lo explicas a alguien más de una manera que ellos entiendan. Así que tú a la vez lo estás digiriendo. A lo que voy es, ese proceso de filtro, de concretarlo y exponerlo en cierto medio, también es una manera de estudiar. Ahora, cuando son cursos, no siempre tiene que ser en un diplomado o una universidad prestigiosa. Hay muchísimos recursos, tanto pagados como gratuitos, sobre materias de derecho. Si bien está la plataforma Coursera o la propia que usa la Libre, Kali, son recursos increíbles que no tienes que pagar para poder usarlos. Digo, para la certificación puede que se necesiten, pero no necesitas un certificado para poder entender ciertos conceptos. Pero si trabajas y aprendes de una manera un poco más informal, hazlo. Se puede y no tienes por qué sentirte menos o mal porque no aprendes en un salón de clases. Todos aprendemos de maneras distintas. Yo prefiero verlo de una manera más concreta a únicamente teórica y explicativa. No sé si me explico, pero sí, es primero plantearte en qué situación estás, qué está a mi disposición, tanto como transporte, si mi sueldo es para mí propio, sirve para mi familia, el tiempo que tengo para dedicarle, o el tiempo que tengo y la capacidad mental como para hacer más tiempo dentro de ya mis responsabilidades como alumno, mi disposición a llevar a cabo y superar los obstáculos que se me presenten, planeados o no. Es una introspección propia que yo creo que al final el resultado que el estudiante logre concretar no debería de debatirse con otros tipos de profesores, pues. Yo sí he optado por criticar la frase, es que ya deberías de estar trabajando cuando estás en X semestre. Pero si bien te planteas y evalúas tu propia situación y la del profesor son muy distintas. Me tocó de hecho estar hablando con unos compañeros de otras universidades y me dijeron, X profesor dice que nosotros ya de tercer semestre deberíamos estar trabajando. Y yo le dije, ¿quién es tu profesor? Me dijo X y Y apellidos. Y yo le contesté, qué padre, considerando que su papá fue quien fundó su despacho en donde trabaja ahorita. Es muy fácil decir, mi situación yo pude hacerlo, otras personas también. No es el punto. Si a esa persona y a ese abogado se le fue y se le hizo más fácil llevar a cabo trabajando en el despacho de su familia o como abogado independiente adscrito a su padre, pues son cosas muy distintas y son obligaciones y expectativas distintas a las que uno espera de sí mismo y las que sus familiares les pueden dar. Claro, era un despacho con muy buen nombre, con muy buena reputación, pero eran los recursos que tenía su familia y su situación en su tiempo. No son las mismas que al resto de la facultad. Claro, tenía amigos que se venían en camión a la facultad, que tomaban 2 o 3 para llegar a estudiar.
y decían, materialmente no puedo llegar a hacer las vueltas que me solicita un juzgado, perdón, a las que me solicita mi jefe o un despacho en particular, únicamente porque me lo pidieron o al momento, pues, uno, estoy sujeta al horario de los camiones, dos, no tengo el dinero para lograr facturarme los 3, 4, 5 camiones que tomo para poder llegar o a mi casa, al despacho y a los juzgados. Es mucha evaluación y una introspección que uno como estudiante se tiene que plantear. Y no debe de sentirse avergonzado de que sus oportunidades sean distintas a las de sus compañeros. El compararnos es nuestra peor sentencia, ese sí lo podemos ver como estudiantes y abogados. Es algo que no deberíamos de hacer, pero muchas veces lo hacemos. Porque no hay de otra. Pero no es lo correcto. No está bien decir por qué esa persona sí puede y yo no. Es más, ¿qué puedo hacer yo y que esté a mi alcance y que pueda lograr? ¿Sabe cómo? Yo creo que es muy importante esto que tú estás comentando y lo quisiera enfatizar. Tú hablas de la importancia de comenzar con un serio proceso de introspección que al final te llega a descubrir que la riqueza está adentro de ti mismo y que tú debes trabajar a partir de tu riqueza y en el contexto de tus circunstancias. Si ahorita me lo permites, quizá podamos explorar algunos ejemplos y tú también me puedes comentar sobre algunos ejemplos que tú conoces, porque en realidad tú eres una persona muy dinámica que además estás muy en contacto con tus compañeros. Pero hay que reconocer que grandes abogados de aquí de Monterrey y de otras partes de México y también otras grandes personalidades vienen de poblaciones donde difícilmente había algo más allá de la primaria y en algunos casos más allá del cuarto grado. Es decir, donde con gran esfuerzo había que salir adelante. Y particularmente cuando yo te escuchaba, pensaba en el caso de Sir Arthur Lewis. Es una persona que fue Premio Nobel de Economía y fundador del Banco de Desarrollo del Caribe, que es una persona negra de la isla de Santa Lucía que quería ser alcalde de la capital. Obviamente no le permitieron porque en esa época la discriminación de los blancos ingleses no permitía que una persona negra ocupara un puesto de eso. Y entonces tuvo que aceptar su única otra opción, que fue irse a estudiar a Inglaterra. Ahí se formó como economista y al final no solamente llegó a ser un gran economista, sino Premio Nobel de Economía y fundador de una de las organizaciones internacionales más importantes para promover el desarrollo. Y me imagino que así como estos, tú conoces muchos ejemplos. A mí me gustaría que me ayudaras a explorar sobre estos ejemplos, porque finalmente cada ejemplo es un pedazo de vida. Sí. De hecho, mucho no mi filosofía, pero mi sentido de pensamiento nació después de leer una entrevista al ahora difunto Juan Carlos Velázquez, apodado el abogado del diablo aquí en México, pues fue un abogado de expresidentes como Luis Echeverría, López Portillo, fue abogado de importantes figuras, pero también fue abogado personal, nunca tuvo como un magno despacho, funcionaba más que nada como únicamente él solo. Y estaba leyendo tanto su biografía como esta entrevista y contaba que su padre, Juan Velázquez, señor mayor, lo llevaba desde niño a juzgados con un trajecito y sus lentes y libros y su pequeño código penal a él, cuando en vez de estar jugando fútbol con el resto de los niños, él se dedicaba a irse de litigio con su padre. Pero comenta algo que se me quedó, que no era eso,
no se me quedó el hecho que trabajó desde pequeño, sino el hecho que nunca terminó de aprender, de que siempre procuró como estudiante, como abogado, como joven, y ahora pues después como licenciado, egresado y padre de familia, viajar con un libro en la mano, siempre aprendiendo, siempre leyendo, y él decía que esa era su manera de aprender mejor, leyendo, ejerciendo, leyendo y ejerciendo. Para mí, mi mejor manera de aprender es leyendo, sintetizando y creando algo al respecto. Por eso me gustó, por eso la idea de crear el periódico Libre Crónica para mí fue muy importante. Si bien le quise regalar a otros compañeros otra opción de estudiar que no fuera la más típica, como la conocemos, que es estudiar para un examen, leer las diapositivas o leer el libro de texto y hacer tus notas, sino para mí a veces aprender es agarrar un tema del cual desconozco, estudiarlo y luego tratar de crear y explicarlo de una manera tanto literaria como académica. Pero esa es mi manera de aprender. Otro caso que tenía es de un amigo que estudió en la uni y la verdad es muy querido por mí, se llama José David Goldman. Él también empezó a trabajar desde más a la par que yo. Estábamos, creo que como en tercer, cuarto semestre, cuando me comentó que se había metido a un despacho laboral para Que tú trabajar. además en esa época estudiabas en la universidad, en la Facultad de Derecho y Sí, Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. sí, yo para queridos visitantes estuve 5 semestres en la Autónoma de Nuevo León y después decidí hacer el cambio a la Facultad Libre de Derecho. Pero lo que voy es que para él, su manera de estudiar y aprender litigio no era consultando libros académicos, como era mi caso. Él me comentó que un día, un fin de semana completo, agarró la Ley Federal del Trabajo, se sentó 8 horas sin subrayar y se la aventó toda. Después, el siguiente día, se la volvió a aventar toda, igual 8 horas, ahora subrayando y haciendo sus notas. Y hasta la fecha, ese hombre, si tengo una duda de laboral, me puede decir artículo, página, fecha de reforma, tal cual. Muy impresionante, pero esa era su manera de comprender, estudiar y ejercer. Él es más práctico es lo que es y lo que está en la ley. Un poco positivista, pero se le aprecia mucho. Este, otros amigos prefieren simplemente ejercer, que dicen, yo encuentro mi conocimiento adentro de los juzgados, platicando con jueces, con magistrados, con secretarios. Si tengo una duda, se las pregunto a ellos, aunque me haga ver mal, no pasa nada. Porque si a fin siempre abro con él, disculpe, soy pasante, soy estudiante, quiero aprender esto, ¿me puede resolver esta duda? Y con mucho gusto Inclusive como abogado, yo diría, la riqueza de los jueces es increíble. Sí, sí, y bueno, pues ya no sabemos si la riqueza de los jueces va a continuar con la siguiente reforma, pero ahorita, antes de que entre y se consolide esta nueva figura, yo creo que sí hay que aprovechar mucho a nuestros servidores públicos e impartidores de justicia, como lo son los jueces y los magistrados. Y si tienes la oportunidad, hasta los ministros de la Corte, porque estoy segura que alguno de sus visitantes y internautas puede pertenecer tanto a la Suprema Corte como al gremio de abogados natural. A lo que voy es, el aprendizaje y el ejercicio no son limitantes uno del otro. Puedes hacer un menjurje de tus recursos y de tu posición y como estudiante y tu manera de aprender y consolidar ese conocimiento. Puedes hacer tu propia receta para ser el mejor abogado que pueda hacerlo. No te tienes que casar solamente con, ya estoy en quinto semestre, ya debería de estar trabajando. Tampoco deberías de decir, yo soy mejor abogado que tú porque llevo trabajando desde el primer semestre. Porque no son cosas mutuamente excluyentes de la otra, sino como somos únicos de persona, también somos únicos de aprendizaje y somos únicos de vida y de experiencias. Lo que pasa es también, pues, no sentirse mal porque nuestras experiencias no sean iguales a las de nuestros compañeros. Me pasaba mucho que en los momentos donde yo decidía dejar de ejercer la carrera como, bueno, no la carrera, pero la parte profesional de mi carrera, me sentía un poco mal, sentía que estaba haciendo menos que el resto de mis compañeros. Y ojo, esto fue cuando estaba fundando y ejerciendo como editor en jefe de Libre Crónica. En ese momento era mi chamba únicamente, bueno, mi trabajo, leer,
corregir tanto las piezas de fondo, de forma de mis otros compañeros, y eso también fueron maneras mías para aprender. Se sabe que no soy la mejor constitucionalista de todo el gremio, ni lo voy a llegar a ser, pero cuando logré corregir y entender en dónde radicaban o los aciertos... Bueno, los... eso no lo sabemos. Bueno, no sabemos, eso sí. Hasta la fecha no sabemos, pero era una materia que para mí siento que es no de mis mejores. Sin embargo, ya al ejercer mis labores de editora logré aprender otras materias que no pensé que me hubieran interesado, como en este caso hubiera sido constitucional, o quizás lo pudo haber sido laboral, o civil, o familiar. A lo que voy es, el estudiar y el trabajar no son nuestras únicas opciones. Tanto como estudiantes podemos seguir en nuestros tiempos libres informándonos de diversas maneras y resguardando ese conocimiento en nosotros para el momento correcto de poder sacarlo. Se sabe que he sido bendecida con un muy buen trabajo y muy buenos jefes, pero no hubiera sido el caso si para mí hubiera dejado de estudiar o de querer seguir persiguiendo el conocimiento como lo fue estar en ese diplomado, como lo fue estar participando en dicho diplomado y haciendo preguntas constantemente, porque ese es el tipo de estudiante que soy. Hay otras amigas que prefieren no serlo, simplemente escuchando son quienes pueden aprender. De hecho, hay una historia de un profesor de la Libre que encuentro muy, muy entretenida, pero también muy fascinante. Y también quiero decir que es muy buen profesor y también amigo. Cuando me contaban que este licenciado es estudiante, él llegaba a la clase ya leído, pero él tenía la tendencia de sentarte hasta mero atrás y ponerse audífonos. Y parecía que no estaba poniendo atención a la clase. Sin embargo, cuando el profesor lo llamaba, se quitaba sus audífonos y al pie de la letra respondía la respuesta correcta. Y digo, es un profesor muy dinámico y a la fecha sigue siendo un profesor bastante exigente en cuanto a el carácter y la sustancia de tus respuestas en su clase, y es muy dinámico. Honestamente, si saben de quién estoy hablando, increíble. Por cuestiones de privacidad creo que no sería bueno como mencionarlo, pero lo estimo mucho, y el escuchar ese tipo y su manera de aprendizaje fue completamente opuesta a la mía. Yo no nada más puedo llegar leída a una clase y contestar y mantenerme con audífonos puestos. Se me hace muy impresionante que él tenga la capacidad de poder hacer eso, pero yo no soy así. Yo sí tengo que sentarme a leer, dedicarle tiempo a la lectura, hacer mis notas, ya llegar con preguntas concretas y luego que me las responda el maestro, o a la vez debatiendo. De hecho, me acuerdo que en su clase fue una de las primeras que tomé recién cambiada a la Libre. Y el primer día él estaba muy molesto conmigo porque no le pude dar una respuesta correcta en el tiempo que él quería. Y básicamente me retó a que yo siguiera contestándole, y todas las clases sin falta, primera persona a la que llamaba para participar era a mí. Entonces yo ya tenía que llegar leída, comprendida, digerida y lista para participar. Y ese tipo de dinámica fue lo que a mí me hizo nutrirme mucho. Llegaba ya con 100 páginas leídas a la clase, lista y ansiosa por contestar. Pero yo tenía también amigos que decían, yo no quiero participar, no soporto que me hablen, que me hagan una pregunta en seco, muy socrático el método de enseñanza de este profesor, porque me pongo nervioso y me espanto. Esta persona prefería participar cuando ya sabía la respuesta y prefería levantar la mano y a su tiempo. Somos muy distintos como personas y nuestro tipo de tanto entendimiento como ejercicio son únicos. Y dentro de esa como originalidad es como podemos empezar a trabajar para crecer tanto profesional como académicamente. Reside en uno mismo el saber cuáles son nuestras mejores opciones, no nada más de circunstancia, pero también de la manera en que podemos aprender. Y el poder entender y aplicarlo a nuestra propia vida es lo que nos hace grandes abogados. Pues si bien se sabe, yo no creo que hubiera podido haber llevado la vida que llevó el licenciado Velázquez. Digo, por más increíble abogado que sea, yo no hubiera podido ejercer con mis papás o con mis abuelos tan chica yendo a juzgados. Porque siempre fui muy hiperactiva, fui muy inquieta, me gustaba hablar, no podía quedarme callada mucho tiempo, y esos no son comportamientos de un niño. Digo, esos son comportamientos de un niño, pero no esperados en un juzgado. Yo soy más de ir a diplomados, hacer preguntas, entender, platicar. Una de las cosas que más aprecio de mis profesores es aquellos que me dan tiempo de poder conectar con ellos, junto como lo estoy haciendo aquí con el doctor Gabuardi, o con ellos fuera de clase, y realmente entender
y agarrar las experiencias que ellos nos comparten. Valoro mucho que nos compartan sus mejores momentos como abogado, también los peores, pero que nos cuenten sus vivencias. Eso es algo que yo aprecio mucho, pero eso es muy propio. Hay otras personas que prefieren no saberlo y que se queden únicamente como profesores o uno quedarse como una matrícula más en la lista de asistencia. Yo no soy así, pero eso soy yo, por decirlo. Es decir, porque cada persona tiene la riqueza de su individualidad, de su propia historia y de sus propias circunstancias del momento. Pero además hay que tomar en cuenta que el derecho y la abogacía están ligadas a la dinámica de la realidad. El típico abogado de principios del siglo XX, anteriormente y durante muchos años de principios del siglo XX, eran un poco el tipo de abogados del papá del licenciado Velázquez y del propio licenciado Velázquez, gente que ejercía individualmente, de manera solitaria y con frecuencia desde su casa. Ese tipo de abogados está consagrado en el libro de Osorio que se llama El alma de la toga y que es un clásico entre los abogados y los estudiantes de derecho. Yo creo que ese tipo de abogados seguirá existiendo, pero no es el tipo de abogados que requiere la sociedad financiera y comercial industrial de hoy en día, en donde se sirve a través de grandes despachos. Pero también eso irá cambiando, irá modificándose y también irán ampliándose y modificándose las áreas de práctica. Hoy en día hay muchas gentes que son especialistas en derecho y en actividades comerciales de la Internet, pero la Internet es joven, tendrá 20 y tantos años. Es decir, la gente que estudió antes de que apareciera la Internet no tenía ni idea de que eso iba a aparecer. Parecía una cosa de ciencia ficción, sin embargo, hoy en día son especialistas. En Monterrey no hay especialistas en derecho del espacio exterior, pero hombre, esto con Elon Musk y con más gente participando activamente y más naciones participando activamente, pues se convertirá en una profesión. Hoy en día la gente empieza a estudiar y tener práctica en los problemas jurídicos de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no existía hace un par de años o no estaba tan dinamizada como hoy en día. ¿Y qué vendrá en el futuro? La verdad, puede uno imaginárselo leyendo novelas de ciencia ficción porque la imaginación y la inteligencia humana siempre está dispuesta a explorar nuevos caminos. Y en ese sentido yo te hago la pregunta, ¿cómo se prepara un estudiante de derecho o cómo visualiza un estudiante de derecho su formación ante retos de esta naturaleza? Pues creo que primero nos tenemos más que nada remitir a, de nuevo, la identidad o los intereses, pero también saber qué tan dispuestos estamos a aprender las nuevas versiones de la tecnología, pues creo que tanto en esta misma plática somos dos generaciones muy distintas, pues no puedo hablar por el doctor Gawardi, pero yo crecí con el acceso y la emergencia de la tecnología, pero siempre estuvo en mi vida. Sin embargo, en casos como el del doctor y de otros abogados y de otros licenciados, no es el caso. Tuvieron que remitirse al aprender nuevamente cómo utilizar este tipo de herramientas. Si bien recuerdo que cuando recién salió la primera versión del tribunal virtual dentro del espacio y la esfera como jurídica mexicana,
la capacidad de ya no tener que ir a juzgados presencialmente a promover, a entregar promociones, a revisar autos, a revisar sentencia, y que todo estuviera a la disposición de tu mano en tanto en un celular como en una computadora, fue muy nuevo. Y de hecho eso le sucedió a mi abuelo, el maestro Francisco Castañeda, que de hecho tiene 80 años y a la fecha sigue ejerciendo. Ha vivido durante muchísimos cambios del derecho y ha tenido que empezar desde cero muchas veces. Entre ellos, yo fui quien lo acompañó a sacar la firela, que la firma se pueda implementar y que estuviera con su cédula, a hacer sus cuentas tanto en el tribunal virtual como en los portales digitales del Poder Judicial de la Federación. A nosotros como abogados nos toca tener que vencer lo que es la inteligencia artificial. Y yo creo que mínimo para mí es primero entender cómo funciona y luego cómo puedo hacer dinero de eso, que de hecho fue también un consejo que me dio un licenciado ante la reforma, de no importa si estás de acuerdo o no con la nueva reforma del Poder Judicial, apréndela, entiéndela, aprende a hacer dinero con ella. Y este es nuestro caso. En este siglo XXI estamos ante el reto de que las máquinas nos van a poder pues superar en todas nuestras naturalezas, pero lo que nunca van a poder superar del abogado es su parte humana y su parte para poder expresar esa emoción del caso y de sus argumentos y ligarlos y entregarse totalmente a un caso. Yo creo que primero tendríamos que entender cómo va a avanzar y estar actualizados entre las nuevas novedades del derecho y de la tecnología y cómo estas inciden en nosotros. Pues si bien usted menciona el derecho espacial, y justamente tuve una plática de esto con el licenciado David Morales. En clase él estaba exponiendo que una de sus preparaciones cuando se fue de intercambio a Tulane fue que tomó una clase en Derecho Marítimo. Y cuando nos estaba hablando de que la modernización del derecho, él da la optativa de las nuevas tecnologías en el mundo del derecho, de que muchas veces se van a remitir a la ley marítima del derecho, porque es la que cubre que algo no tiene jurisdicciones o conoce una distancia enorme y no se puede aplicar en un solo territorio. Pues una relación comercial Estado-Estado, o sea, entiéndase Estado de la República, como Nuevo León, Coahuila, va a ser muy distinta a un Estado con Estado-Nación y Estado-Nación, o sucesos únicos en puntos distintos del planeta, y eso es algo con lo que de hecho menciona Y usted. quizá con tradiciones jurídicas totalmente distintas. Exacto, claro, porque ¿a qué jurisdicción voy a sostener un contrato que fue celebrado en el metaverso o entre la Luna y la Tierra, entre satélites? ¿Dónde entra y dónde queda fuera la jurisdicción de un país? Sí, o sea, ya pasando los límites marítimos nacionales de donde se extiende el territorio de un país. Es a lo que voy. Primero nosotros como nuevos abogados, tenemos que estar actualizados sobre estas tecnologías, entenderlas y luego afrontar los retos que se nos presten. ¿Cómo puedo yo como abogado ganar un juicio si mi contrincante sabe utilizar inteligencias artificiales? ¿Cómo puedo yo optimizarme? No optimizar mis herramientas de trabajo, optimizarme para poder seguir pudiendo ejercer y no quedarme atrás en esta esfera, en este gremio, pues. Y yo creo que con eso y nos remitimos a la primera cuestión de esta plática, que es estudiando, comprendiendo y ejerciendo de acuerdo a nuestras capacidades. Y en este sentido, yo creo que es muy importante lo que mencionas con respecto a que el gran reto de nuestro tiempo es la flexibilidad y la capacidad para adaptarnos ante las nuevas realidades, independientemente de que sean las realidades que a nosotros nos gustaría que existieran o no, porque realmente el mundo avanza a su propio ritmo y uno está para ser exitoso en el mundo y en las circunstancias que se lleguen a presentar. Y es curioso que menciones este asunto de la reforma judicial, porque implica e impone retos muy importantes para el ejercicio profesional. ¿Qué es lo que a ti te genera desde el punto de vista de inquietudes y reflexiones? Bueno, pues esta reforma a mí
No sé qué tan política me puedo poner en este canal, pero no importa Puedes dónde. hablar con la libertad que tú quieras, porque el Ah, bueno, derecho no me gusta. está íntimamente ligado al fenómeno del poder. De hecho, yo recuerdo a un antiguo abogado a quien yo quise mucho, que decía, frente al derecho de la fuerza está la fuerza del derecho. Claramente. Qué buena frase, la verdad, eso es un muy buen concepto y que me voy a robar aquí por un El momento. licenciado Armando Tamés Moreno, compañero de banca del doctor Arturo Salinas Martínez, es de la persona que te estoy hablando. Perfecto, ya tengo a quién citar con este concepto. Muchas gracias. Pues en lo personal me preocupó bastante esta reforma, no o sea, tanto para el nivel político, pero para los resultados que va a poder darnos a nosotros como abogados del gremio, pues si bien se sabe que para ser juez, que para ser magistrado, que para ser ministro de la Suprema Corte se requiere una preparación delicada y fina, pero con mucho estudio y con muchas horas de aprendizaje que estas se acreditan y se comprueban con la carrera judicial. Yo sí soy fiel creyente de que la carrera judicial era uno de los elementos más importantes para ser jefe. Eh, si bien empecé con mi primer trabajo como meritoria, me dio la suficiente noción de derecho familiar y derecho procesal civil que a la fecha llevo conmigo, nunca la dejé, pero fue esa experiencia de la cual pude sacar para comprender los conceptos teóricos abstractos del derecho procesal que puede que a mis compañeros no les servía, pero a mí sí me funcionó. Y el eliminarlo y sustituirlo por 5 años de experiencia en cualquier tipo de, ni siquiera 5 años de experiencia ejerciendo, 5 años de experiencia, 5 años, no de experiencia, de haberse graduado, no es el equivalente a la preparación necesaria que han tenido nuestros jueces para poder analizar el tipo de asuntos que llegan a sus escritorios, pues no todos son sellos, cierre, sentencia, muchas gracias, unos requieren horas y horas de estudio. Me consta en el derecho fiscal que hay ciertos asuntos que tardan 2, 3 años en sacarles una sentencia, una buena resolución, que Y estén eso porque hoy en día los asuntos se mueven rápido. Sí. Estoy segura que en su tiempo llegarían a haber sido 5, 6, 7, 8 años en espera de una buena sentencia. Y Y en la Ciudad de México hay asuntos de 30 años. exacto, son asuntos delicados que no nada más por tener un título de derecho nos da derecho a nosotros a poder juzgar y llevar a la resolución y a la conclusión este tipo de asuntos. Pues le voy a poner el ejemplo de, ¿cómo se dice?, el uso del río Santa Catarina como un espacio que no solamente fuera ecológico, que de hecho si mal no recuerdo, se ganó en amparo, pero tomó bastantes meses, a pesar de que no fueron años, bastantes meses de análisis de lo que es el derecho colectivo, el interés colectivo, lo que es el derecho ecológico, que es una materia de la cual casi no se habla dentro de lo que es el gremio, de los beneficios y los contras que pudiera tener esta sentencia o esta resolución contra un asunto tan delicado. O por ejemplo, de hecho, le había leído esta jurisprudencia que había emitido la ministra Ana Margarita Ríos Farjat sobre el reconocimiento de la adopción informal en ciertos casos y el derecho que estas personas tienen de ser considerados partes de la familia cuando no existe un testamento. Si bien estaba hablando de que en ciertas comunidades, cuando un niño termina sin padres, hay veces que, por coloquialmente se dice, se arrejuntan con otros miembros de su familia o bien amigos de sus padres, donde no necesariamente hay un proceso de adopción formal, pero que al no haber ese proceso formal de adopción se les despoja de un derecho de familia, de ser reconocidos como parte de un núcleo, que yo creo requirió horas y días y múltiples momentos e instancias de estudio y de comprensión y de saber qué es mejor para el público. Porque si bien a diferencia de los abogados litigantes, aquellos que se encuentran dentro de la carrera judicial, sus escritos sí tienen un impacto mucho mayor y más grande a lo que un litigante común y corriente pudiera tener. Estos No, resuelven. para el público y para servir a la justicia, porque en esa situación que tú me estás mencionando, la posesión del estado de hijo
frente a la familia nuclear y frente a la sociedad y frente a la familia extensa existía, y por lo menos debería equipararse al estado de los hijos adoptados, pero de pronto hasta más. Claro, también desde un punto, siempre se nos dice que el derecho va un poco más atrás de la evolución de la sociedad, pero aún así es el conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento humano en una sociedad para una armónica convivencia. Pero sin embargo, el derecho teniendo todavía jueces, magistrados y ministros preparados va muy atrás de la evolución humana y de las costumbres que tiene esta sociedad. Pues siempre van cambiando, y el derecho, si teniendo personas del calibre que son el licenciado Lainez Pontisek o Ríos Farhat, aún así vamos muy atrás. El tener tan poca preparación y también tan pocos requerimientos de estudio y tan poca preparación como lo requiere esta reforma judicial nos va a causar un rezago aún peor para la justicia aquí en México. Tal cual mi postura ante esta reforma es: estoy en contra, pero sí estaba a favor de que necesitábamos una reforma, pero no esta. No necesitábamos estos cambios. Yo creo que sí se nos atendió la petición de un cambio grande, pero no en sustancia, únicamente en forma. Y de hecho estoy muy, muy decepcionada de cuando por primera vez leí los cambios que se iban a hacer. Yo esperaba algo que agilizara más el derecho, pero que no se perdiera el estudio y la esencia de el darle la justicia a quien la necesita. Y yo creo que con esta reforma le estamos despojando al público en general de realmente recibir la virtud de la justicia en sus asuntos. Sin embargo, aún en estados abiertamente dictatoriales, prevalece el orden jurídico. Esta reforma, que fue rechazada por muchos, también fue apoyada por otros. Y lo cierto es que independientemente de que antes de su aprobación hayas estado a favor o hayas estado en contra, lo cierto es que las condiciones han cambiado y las circunstancias ahora son las que son. Es decir, las personas que ejercen la jurisdicción serán elegidas por voto popular directo, previo a un proceso de insaculación que determinará si estarán en las listas o no. Y esto me hace reflexionar sobre la importancia de no relegar todo en el gobierno, sino en fortalecer la participación ciudadana. Es decir, a nosotros como ciudadanos y a nosotros como miembros del gremio de los abogados nos debe interesar que lleguen gente capacitada y no que lleguen gente improvisada, que de cualquier manera, aún en el mejor sistema, siempre se cuela algún impostor. ¿Cuál es tu reacción ante esto? ¿Cuál es tu opinión ante estas situaciones y circunstancias? Creo que la incompetencia, como cualquier otro tipo de plaga, se puede, como usted dice, colar en cualquier tipo de institución o como situación. Y creo que me remito mucho a que ahora nosotros abogados vamos a tener que cambiar nuestra manera de litigar, ya no tanto velar por ser como los que más demandas sacan o los que más gruesas hacen el asunto, sino de realmente hacer y despojarnos de formalismos jurídicos, dejar los latinismos, dejar conceptos abstractos y aterrizarlos de la manera más concreta para que aún y el más incompetente de los juzgadores pudieran entenderlo. Creo que esa es como una de nuestras misiones, pero para el público en general creo que va a tener que hacernos reflexionar mucho sobre la manera en la que estamos votando, en cómo se ejerce la democracia aquí en México, de que mi voto ya no es nada más va a ser para un representante de mi jurisdicción o de mi territorio, sino ahora voy a tener que votar por quien realmente está más preparado y
y no por quién creo que va a ganar el concurso de popularidad, pues creo que sí va a tener su muy mala racha. Eso sí, tengo una predicción de que toda esta reforma va a tener mínimo, mínimo 10 años de muy, muy mala racha de su ejercicio si es que no se reforma en ese periodo. Pero que si nosotros, tanto como abogados y como votantes, aprendemos a analizar a nuestros candidatos y a votar por quien, a nuestro propio juicio, estudio y raciocinio, pueda ejercer el valor de la justicia de la manera más correcta, pero también a nosotros como abogados de me tengo que replantear la manera en que litigo, porque voy a tal cual tener que llevar de la mano al juez por todo mi asunto, porque no sé qué tipo de juez me va a tocar, considerando que todos son jueces van a ser jueces sin rostro. Bueno, jueces sin rostro en algunos casos, pero Ajá. en otros continuarán las actividades jurisdiccionales tal y como hoy lo conocemos, pero me imagino que en muchos casos será por otras personas. Ahora, en este sentido, eh, yo francamente aquí sí quisiera desear que te equivoques, porque por el bien de México y por el Sí, bien de la justicia, espero que no sean tantos años de caos jurisdiccional el que esperamos. Y en este sentido, a mí me parece que se remarca mucho más la responsabilidad que le corresponde al gremio y la responsabilidad que le corresponde a los estudiantes de derecho para protestar. Particularmente yo debo decir que en la Ciudad de México, la Escuela Libre de Derecho y fue motor de muchas quejas y de un movimiento contrario a la reforma judicial, aunque no fue escuchado. sí. Pero una vez que ha llegado el cambio, tendremos que vivir con el cambio. Claro, digo, es una innovación buena o mala. Yo opino que mala, hay gente que considera que es buena, pero que a fin de cuentas nos toca a nosotros, tanto como abogados, estudiarla, aprender a jugar en en este nuevo juego, con este nuevo set de reglas, pero también a nosotros como parte del gremio poder compartir, digerir y expresar este tipo de cambios a personas que no pertenecen al gremio judicial, considerando que pues si va a ser por voto popular y somos los únicos que conocemos cómo realmente funciona esta pues esta vida abogadil, judicial, como le quiera decir, nos toca a nosotros explicarles a los que no pertenecen a esta área cómo funciona, por quién velar, por quién ver, no decirles por quién votar, pero decirles por qué valores tratamos de defender y es la justicia, no estamos velando por el asunto más rápido o la sentencia más grande o la más simple de leer, sino nosotros velamos por la justicia y lo justo es que pues si nos tocó jugar con este nuevo juego es aprenderlo, ejercerlo, explicarlo para que se respete la democracia y por ende pueda seguir funcionando. O Pues a su vez, mira, Carlos, si podemos hacer otra reforma, bueno, habrá que pensar en la gente de tu edad, porque realmente gente como tú son el futuro de México, porque en un momento determinado a ustedes, a tu generación, es a la que le corresponderá con responsabilidad eh, promover el cambio para una mejor sociedad, que eso finalmente creo que es un deseo común para todos. Pero en este sentido, también me da la impresión de que toda nuestra conversación subraya la condición del cambio y subraya la condición de que la velocidad en el cambio es una de las características de nuestro tiempo, lo cual me obliga a volver a la pregunta que inicialmente nos convoca en este programa. En condiciones
ideales, si tú tuvieras que recomendarle a un estudiante de derecho ante ese escenario del futuro que no solamente se nos viene, sino que ya llegó? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Formarse escolásticamente o tomar la filosofía del aprendiz? Yo creo que la filosofía del aprendiz se remite también a la de poder formarse profesionalmente. Concretamente diría, pasa los primeros 5 o 6 semestres de tu carrera realmente fortaleciendo tus bases, yendo a cursos, platicando con docentes, yendo a pláticas, aunque sean un poco más pues avanzadas de tu conocimiento, no pasa nada. Primero, fórmate como estudiante de la vida para que cuando hagas en la transición a un profesionista, nunca pierdas la esencia de seguir aprendiendo, de seguir estudiando y de seguir ejerciendo. Ya, sí, vamos a trabajar toda la vida. Usted sabe, doctor, que uno, el trabajo nunca se acaba, siempre va a estar ahí. Y Y el estudio tampoco se acaba. el estudio tampoco, especialmente en esta materia, nunca se nos va a acabar. Entonces, mi recomendación es formar buenos hábitos desde el principio, expandir tus horizontes académicos, o sea, ve a cursos, encuentra bibliotecas, libros que te interesen, temas, habla con personas que pertenezcan a ese gremio específico y luego, si tu capacidad y tu situación lo permite, empieza a trabajar sin nunca perder el estudio de la vista. Pues como estudiantes la escuela siempre va a ir primero, el trabajo va a pasar a un segundo plano, pero cuando nos graduemos puede que se revierta, pero para mí nunca se va a revertir, siempre van a ir esas dos ideas a la par. Pues una vez había leído una frase que decía, hay catedrales en todos lados para quienes tienen ojos de verlas. Y ese asombro de estudiante y esos ojos ansiosos por comprender y saber más, si siempre tienes esa esencia dentro de ti, nunca vas a dejar de ser estudiante, pero puedes empezar a ser un estudiante que trabaja, no importa el tiempo en el que te encuentres. El ser estudiante es darles una esencia propia, no es un estado económico o no es una opción que nos toca hacer o no es un periodo de vida, es un estado de mente, si así lo quiere poner. Y a mí me gustaría considerarme siendo estudiante toda mi vida, porque nunca quiero dejar de aprender y nunca me gustaría dejar de ejercer dentro de mis capacidades. Bueno, tienes el ejemplo de tu abuelo de flexibilidad y capacidad de adaptarse eh, ante todos los cambios que le ha tocado vivir en su vida. Y en este sentido me parece que lo que tú estás diciendo es, trabaja en los cimientos. Exacto. Es decir, fortalece los cimientos del edificio antes de empezar a construir. Y es claro que construir sin cimientos casi es inevitable pensar que te llevará al colapso. En este sentido, me parece que es muy importante ver hacia el futuro. Aunque hemos dicho que el futuro es hoy, la verdad es que lo cierto es que el futuro siempre estará presente, por lo menos como posibilidad. Y en este sentido, a mí me gustaría que tú me hablaras de cómo ves el desarrollo de la sociedad, el desarrollo particularmente de la visión de abogado, el desarrollo de la abogacía también ante la perspectiva de esta posibilidad que llamamos futuro. Pues, como se sabe, pues es bastante incierto. Me gustaría darle el beneficio de la duda a esta reforma y de saber que quizás, y estoy mal, y ojalá esté mal, muy, muy, muy mal, de que esta reforma puede que lleve a la justicia a la ruina, pero yo creo que no lo sé. Ojalá y espero que los jueces, magistrados y ministros que entren futuramente tengan esos mismos ojos y que busquen
y busquen y nunca pierdan de vista las catedrales del estudio y del derecho, para seguir aprendiendo y que a pesar de que los requerimientos sean bastante básicos, que su propia meta personal sea seguir estudiando, seguir entendiendo y hacer lo mejor para el bien común de la justicia y de la abogacía, pero también espero que como estudiantes, entre los recursos y el futuro de las tecnologías, no nos perdamos y no únicamente dependamos en softwares como ChatGPT, como inteligencias artificiales que nos ayuden a sacar asuntos. Espero que no. Espero y creo firmemente que aprendan a usarlas, pero a no a depender de ellas. Espero que sigan siendo herramientas en nuestra caja, pero que no se vuelvan toda nuestra identidad. Si bien creo que es una aberración que que existan docentes que feliciten a los alumnos que estén utilizando este tipo de, de tecnologías en vez de realmente ellos plasmar una idea y de desarrollar y ejercitar esa mente para hacer ensayos, redactar demandas, comprender temas. Ok, es una herramienta, lo entiendo, pero en tu futuro no debería depender solamente de ese pilar. Hacer cimientos, si bien se sabe, Roma no se hizo en un solo día, no se construyó en un solo día, pero se sabe que sus cimientos hasta la fecha es lo que queda de esa civilización. Nosotros, y al aplicarlo a la justicia y a la abogacía y a nuestro futuro, sería hacer y ejercer los cimientos de esta nueva reforma y esta actualidad, realmente fortalecerlos para que yo esté mal y que los que piensen como yo estén mal, de que esta reforma puede que nos lleve a la ruina. Y que de esos cimientos y de ese aprendizaje se haga una catedral de justicia más grande y que ojalá esta reforma trascienda en la manera en la que nosotros ejercemos la ley y el gremio. Ahora, es claro que el futuro dinámico y cambiante en un contexto nacional ocurrirá y seguirá ocurriendo. Pero también es cierto que el futuro, y especialmente para los miembros de tu generación, se plantea como un futuro de alcances globales en donde la internacionalización y el choque de tradiciones jurídicas será una realidad cotidiana. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre este tema? Pues que el estudio va a seguir siendo parte de nuestra naturaleza como abogados y entre más información circule, entre más información haya, sería de no perder de vista el poder analizarla, recopilarla y entenderla, apoyándonos tanto en nuestras cabezas como en las herramientas de las nuevas inteligencias artificiales para poder comprenderla todas. Fortalecer el hábito del estudio va a ser imperante para los nuevos cambios y para el flujo de información que se viene, pues entre más comunicación hay entre más personas, más información va a circular y también con nosotros como abogados, más vamos a tener que filtrar, que asimilar y también que plasmar en la página de nuestra vida para seguir ejerciendo. María, yo creo que con franqueza hemos estado dando una revisión muy importante de todos los temas o de algunos de los temas más importantes que afectan la vida de los estudiantes de derecho y de los jóvenes abogados y que nos lleva con franqueza a plantearnos cuestionamientos muy serios con respecto a su proceso de formación. Y tú lo decías desde un principio, ojalá alguien me hubiera orientado con claridad cuando yo tenía estas preguntas. Me parece que es muy importante también participar y orientar a las nuevas generaciones. Pero al vernos en la necesidad de cerrar este programa, a mí me gustaría que antes de terminar tú pudieras dirigir un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. Yo les diría que
la introspección no siempre va a ser un proceso fácil. El realmente comprender cuáles son tus fortalezas y tus obstáculos requiere un análisis interno muy grande, porque no siempre van a ser los mismos de tus compañeros. Por ende, yo creo que para poder ejercer y continuar aprendiendo, no debemos de compararnos, ni comparar las situaciones que tú tengas con tus compañeros, para después saber qué paso es siguiente y mejor tomar para mí, y recorrer el camino académico o ejercerlo de una manera práctica, depende mucho de en qué punto de tu vida te encuentres. Puede que este semestre no puedas trabajar y decidas dedicarte al estudio, o que a diferencia tú puedes dedicarte a la práctica profesional, pero nunca descuidar este estudio. Ambas van de la mano. A lo que voy es, fortalece tus cimientos lo más que puedas. Encuentra las maneras en que estudiar para ti sea la mejor, que puedas entender de lo que estás hablando. Trabaja en las relaciones profesionales. No estoy hablando solamente con tus maestros, sino extiende tus horizontes. Tenemos tecnologías y sitios web como LinkedIn que nos pueden conectar con otras personas dentro del gremio. No tengas miedo a preguntarle a un completo desconocido que admires en esa plataforma, licenciado, doctor o maestro, ¿cómo puedo hacer para unirme a su área, para entender su tema, para hacer y vincularnos de distintas maneras? Y finalmente, que nunca dejen de estudiar, que jamás dejen de prepararse, jamás dejen de leer, jamás dejen de escribir, jamás dejen de crecer académicamente, porque puede que no sean dos opciones mutuamente excluyentes de la otra, pero siempre van a estar de la mano en esta profesión. No puedes ser un buen abogado y un mal estudiante, pero tampoco puedes ser un buen estudiante y un mal abogado. Creo que lo que dices es ciertísimo. Y efectivamente ya lo consagró Couture en uno de sus mandamientos del abogado. Estudia, porque si no, cada día serás menos abogado. Yo quiero agradecerte muy sinceramente toda tu franqueza, tu transparencia y la profundidad de tus pensamientos. Y me parece que esto es imprescindible y me parece que el futuro está justamente, el futuro lleno de esperanza que todos nosotros queremos, está en la mano de jóvenes como tú, y te agradezco todo tu interés y participación para hacer de este un mundo mejor. Así es que, María, sin más por el momento, te agradezco y espero tener el gusto de recibirte nuevamente en el mundo del derecho y el derecho en el mundo. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias.